Dios es bueno? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Le damos gracias a Dios por este día en el que Dios va a hablar a cada una de nuestras vidas. Amén. Contento de poder estar en la casa de Dios, contento de poder compartir un mensaje contigo. Sabe que estaba recién ahí en la oficina y fui a leer una palabra y le decía a Dios y le pedía, sentía algo en mi espíritu, ponía en mi corazón y me lleva a una palabra que me quebró, que me dejó temblando ahí en la oficina, hablando en lenguas. Y creo que lo que Dios está hablando es lo que ha de venir para la casa de Dios. Amén. Así que quiero compartir contigo. Sería bueno que si tú puedes y tienes, que puedas tomar nota, porque voy a hablar acerca de varias palabras con un mensaje central, pero a través de diferentes versículos que se encuentran en la palabra. El primero de ellos se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 31 en adelante. Versículo 31 hasta el 32. 31 y 32. Cuando lo encuentras o lo anotas, voy a leer contigo lo que dice la palabra de Dios. El otro día compartí, el día jueves, acerca de cuando uno estaba cansado, de cuando uno se encontraba lavando las redes con su barca a la orilla, que no era el lugar que correspondía que esté la barca, no era el lugar que correspondía que esté el pescador, no era lo que debía hacer con las redes de estar lavando, sino que era un utensilio que Dios le había dado para usar. ¿Cuántos recuerdan que le dije extiende tus manos y decí conmigo van a venir? ¿Cuántos lo recuerdan? Y te dije recuerda esa palabra, porque esto va a estar conectado con la palabra que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y no sabía cómo iba a ser conectada esta palabra que hablé el día jueves con la palabra que iba a hablar hoy. Pero hoy el Espíritu Santo me termina de confirmar cuando estaba allí en la oficina que fue de una manera extraordinaria. ¿Cuántos pueden decir amén? Levanta tu mano al cielo y decí conmigo, hoy Dios va a hablar a mi vida. Pero decilo creyendo, hoy Dios va a hablar a mi vida. Y lo que Dios hable a mi vida será atesorado en mi corazón y nada ni nadie podrá arrebatar esta palabra de mí. Amén. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32 dice la palabra de Dios. Otra parábola les refirió. Jesús mismo hablando aquí, ¿no? A la multitud, a sus discípulos. Dice la Biblia, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos, decí conmigo, el reino de los cielos, decí más fuerte, el reino de los cielos es semejante. Decí más fuerte, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. La Biblia dice que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace, ¿qué se hace? Que se hace árbol. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en... Abrí tus manos así y decí conmigo, vienen las aves del cielo y hacen nido ¿en dónde? En las ramas. Dios me dio esta palabra para que comparta contigo. Estando en estos días que nos hemos tomado de descanso, de vacaciones con la familia, Dios me habló esta palabra y me dijo, y vendrán sobre ti y anidarán en tus ramas. Y le dije, Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Y me mostró la iglesia como un árbol grande, en donde sus ramas eran extendidas en diferentes direcciones. Un árbol bien robusto,
un árbol bien grande, con mucho caudal de hojas, pero con mucho caudal de ramas y con muchos frutos. Y muchas aves que venían de diferentes lugares y anidaban en las ramas. Y veía diferentes nidos en las ramas de diferentes especies de aves. Entonces empiezo a entender. Lo profético siempre tiene que ver o hay que prestarle mucha atención a los símbolos. Lo profético está muy relacionado. Por ejemplo, el águila representa lo profético. El aceite representa la unción. La harina representa el pan. ¿Estás acá, iglesia? Cada una de las partes que habla simbólicamente la Biblia representa algo. La paloma representa al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo o no? Dice que el faro es la luz, representa a Cristo, representa la palabra. Entonces cada una de las palabras que Dios nos habla de una manera profética, simbólicamente representan o hacen representación a algo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. El árbol representa a cada uno de nosotros. El árbol representa al ministerio. El águila representa a lo profético. Entonces entendía que como un ave, el ministerio como un águila, y al venir otras aves era como que vamos a alimentar a gente que tiene hambre de Dios, a gente que está necesitando una palabra, gente que está buscando un lugar donde poder reposar. ¿Recuerda la palabra del otro día? Hay gente que tiene hambre, gente que necesita una palabra de parte de Dios, y vos y yo somos los que tenemos esa palabra para darle. Decí conmigo: yo soy la sal de la tierra. La sal es la que sazona, la sal es la que sana. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Lo sabés o no? Entonces entendí algo. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Dios me mostraba un árbol grande con una copa robusta, y que en sus ramas venían y hacían nidos. Gente que va a venir de diferentes lados. Gente que va a venir de diferentes lugares. Gente que van a venir del norte, gente que van a venir del sur, gente que van a venir del este y gente que van a venir del oeste. ¿A qué? Buscando una palabra. Buscando una palabra, pero no cualquier palabra. Decí conmigo: una palabra de reino. Decí conmigo: una palabra de reino. El evangelio es predicado hace muchísimo tiempo. El evangelio es predicado hace muchísimo tiempo. Pero hay un sistema que ha formado el hombre, que ha quitado la palabra de reino de la iglesia y ha transformado a la iglesia en un negocio. Ha transformado a la iglesia en una palabra de prosperidad, en una palabra de sanidad, en una palabra de fe, en una palabra de diferentes cosas, para motivar, para llegar a las emociones de la persona. Y por eso encontramos cultos donde ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Y todos gritan y todos zapatean y salen corriendo y traen una ofrenda. Y no está mal eso. No digo que esté mal, pero digo que apuntan a las emociones, apuntan a tocar tu emoción. Y la palabra de reino no toca tu emoción, llega a tu espíritu, te cambia, te transforma, no solamente tu actitud, sino tu mentalidad. Entonces tú entiendes que no solamente tú te puedes levantar y venir y traer una ofrenda y sembrar en una palabra, levantarte en tu asiento, saltar y gritar gloria a Dios, sino que cuando tú sales de este lugar también eres una ofrenda caminando al Señor. Tus palabras son una ofrenda caminando
imaginando al Señor, tú eres una adoración viva para Dios. No solamente gritas dentro de la iglesia y saltas y zapateas. Tu vida afuera de la iglesia es una adoración para Dios. Porque las emociones están acá, gloria a Dios, wow, pero salgo y sigo siendo el mismo. Porque la palabra no me cambió, la palabra no me tocó mi espíritu. Habló a mis emociones y en el momento lo tomé. Pero luego, cuando vino la dificultad, la palabra, como no echó raíces, es arrebatada de mi espíritu, dice la Biblia en la parábola del sembrador. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las tormentas, no estoy aferrado a la palabra. La palabra no echó raíces, no fue bien alimentada, nutrida por el agua de vida. Entonces se seca y no da fruto. Pero cuando una palabra cae en buena tierra, es bien nutrida por el agua de vida, la Biblia dice que da fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Y vos y yo en este lugar vamos a dar fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. ¿Cuántos lo creen? Escucha lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16. Al 18. Romanos capítulo 11. Del 16 al 18 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son. También lo son. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Escucha, muchos de los que están acá han sido arrancados de otro lugar y han venido a ser injertados en este ministerio. ¿Sabes por qué? Porque hay una rica savia del olivo que está recorriendo el árbol y era lo que tú estabas necesitando. Dios te saca de un lugar donde estaba siendo no enseñado con una palabra del reino. La Biblia dice que entonces se predicará el evangelio del reino. Y ese será el fin. Vendrán terremotos, muertes, pestes, nación contra nación, guerra contra guerra, hombre contra hombre. Se levantarán falsos profetas. A muchos se le enfriará el amor. Dice, pero esto no será el fin. Esto serán principios de dolores de parto. ¿Y cuándo será el fin? Le preguntaban a Jesús. Y Jesús le dijo, primero te voy a decir todas las señales que te van a decir que no es el fin. Y le nombra cada una de ellas. Y luego le dice, entonces, luego que suceda todo eso, se predicará por todo lugar el evangelio del reino. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el verdadero evangelio del reino? ¿Cuál es el verdadero evangelio del reino? El que no te miente, el que te hace crecer, el que no te tiene acá por un diezmo, por una ofrenda, el que te dice la verdad, aunque te confronte, aunque te haga enojar y te quieras ir. La palabra del reino te va a confrontar. No debo sobarte la espalda para que te quedes, debo enseñarte para que entres al reino de los cielos. ¿Estás acá, iglesia?
Ese es el evangelio del reino. Los profetas antiguamente no le decían a alguien: vengo a profetizarte. Bueno, en aquel entonces no había autos, había burros, había asnos, había bueyes. Pero no encuentro ninguna palabra de la Biblia que le venían y le decían: vengo a profetizarte que en los próximos días Dios te va a dar una manada de bueyes. Vengo a decirte que... No. Quiero centrarte en un verdadero evangelio. Quiero centrarte en una verdad. Quiero que conozcas el evangelio del reino. ¿Estás acá, iglesia? Como árbol que somos, la Biblia dice: y seremos plantados como árbol. ¿Dónde está eso, pastor? Jeremías. Busca Jeremías. Vamos al libro de Jeremías. Capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque, decí conmigo, porque hay una demanda, decí conmigo, hay una demanda. Para ser plantado como árbol junto a las corrientes de agua viva, hay una demanda: debo confiar en Jehová. Por eso te leí el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será ese que confía, ese que cree en Jehová, será plantado como el árbol. Será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿A dónde será plantado? Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Deja ahí en esa palabra. Escucha. No cambies de palabra. Deja esta palabra. Yo voy a leerte otra palabra. Salmos capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No importa, déjalo. No necesito yo. Seremos plantados como árbol junto a las corrientes de agua. Entonces la Biblia está haciendo una representación profética. Levanta tu mano, extender la silla sobre los catos y decir: soy como un árbol. Pero como todo árbol necesita ser nutrido e hidratado de algo que lo haga crecer. Decí conmigo: si el árbol es plantado en un desierto, no crece, se seca. Porque sus raíces buscan hidratarse, buscan nutrirse. Necesitan de la humedad, necesitan del agua que los mantenga húmedos, que los mantenga mojados, saciados, alimentados, nutridos. Cuando tú estás en un lugar y tu espíritu no está siendo bien nutrido, y cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando Dios tiene un llamado contigo, cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios quiere hacer contigo cosas fuertes, cosas grandes, cosas terribles, y en ese lugar te está faltando una nutrición fuerte, entonces Dios te va a sacar de ese lugar y te va a llevar junto a las corrientes de agua para que tus raíces sean nutridas por un agua que salte para vida eterna. La Biblia dice en el libro de Juan,
Cuando se encontraba la mujer junto al pozo de agua, se aparece Jesús y le dice: yo quiero agua. Y la mujer le dice: bueno, ahí te doy. Y le dice: si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él de beber. Y la mujer le dice: pero tú no tienes ni con qué sacar agua, y yo sí. Y Jesús le responde: yo soy el agua de vida eterna. Si tú tuvieres sed y bebieres del agua que yo te daré, de tu interior brotará y será como una fuente que salta para vida eterna. Entonces, ¿quién es el agua viva? ¿Quién es el agua viva? ¿Quién es el agua viva? No, pero no te veo con cara de convencido. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Te veo con cara como que todavía no estás convencido de lo que te digo. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús, ¿quién? ¿Quién? Decime fuerte: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú como árbol eres plantado junto a las corrientes de agua viva, tus raíces se echan para abajo y se nutren de ese río. Entonces el agua viva empieza a recorrer tu ser, empieza a recorrer tu espíritu, empieza a recorrer tu hogar, empieza a recorrer tu familia, empieza a recorrer tu matrimonio, empieza a recorrer tus hijos, empieza a recorrer tu economía, tu salud. Y no hace falta que tú vengas y le digas: pastor, quiero que ore por mi vida, porque el agua de vida eterna que corre por el río en el cual tú te estás congregando tiene el poder para sanar a las naciones. Alguien tiene que entender lo que la Biblia dice. No, pastor, pero no, hay algo que todavía no estoy entendiendo. Apocalipsis capítulo 22. Escucha, Apocalipsis, libro profético, capítulo 22, versículo 1. Después, ¿está ahí? Me mostró un río limpio de agua resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las un río de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Me habla de Dios y de Jesús a su lado. Y a uno y al otro lado plantados, ¿qué dice la Biblia que hay? Que cada mes da, y su hoja no cae, sino que es para... ¿Qué leímos antes? Bendito el hombre que confía en Jehová, porque será plantado junto a las corrientes de agua viva, y aún en tiempos de sequía su hoja no caerá, sino que dará fruto. ¿Estás entendiendo? No sé si me estás entendiendo.
cuando estamos plantados sobre un lugar que corre el agua de vida eterna, lo que me nutro, de lo que mi vida se está nutriendo, es transmitido hacia la punta de las ramas de ese árbol. Hay momentos donde el árbol tiene ramas que se secan, tiene ramas que le agarra peste, tiene ramas que le agarran plagas. Y por eso muchas veces vemos en la calle que se están podando los árboles. ¿Es verdad o no? ¿Cuántas veces encontramos con la motosierra eléctrica ahí? Y vos estás durmiendo tipo 7, 8 de la mañana y te despiertas. ¿Qué está pasando? Y salí a encontrar todas las ramas fuera ahí tiradas en la calle. Y son los que están trabajando y podando los árboles. Porque el árbol se poda. Porque cuando está contaminado, cuando la punta de las ramas se seca y ya no está dando fruto, entonces se cortan esas ramas. ¿Por qué? Porque el árbol tiene tanto amor por todo, por todas las ramas, que empieza a hacer una fuerza, y en vez de desparramar el agua que necesitan todas las ramas, empieza a querer derramar mucha más agua o humedad para esas que están secas. Porque el árbol no quiere perder nada. Pero Jesús, que es tan perfecto en la naturaleza, dice: esta rama ya no tiene solución porque tiene plaga, porque tiene peste, porque tiene hongos, porque ya está seca en su interior. Y por culpa de esta rama se me van a secar las otras ramas porque le está faltando el nutriente que necesita. Entonces viene el dueño del árbol y lo poda. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Dónde está eso? La Biblia dice que nosotros somos sarmientos en la vid, en el árbol de la vid del Señor. Y el Señor, cuando ve ramas que no sirven, las corta y las echa en el fuego eterno. ¿Es verdad o no es verdad? Así lo dice la Biblia. ¿Cuánto hay para aprender de un árbol? Hay ramas que no tienen solución. Y Dios dice: esta rama la corto porque yo necesito que mi árbol siga creciendo. Porque hay aves en el cielo que están dando vuelta buscando dónde poder reposar, dónde poder anidar, dónde poder dar fruto, dónde poder multiplicarse, dónde poder reproducirse, dónde poder crecer. Por eso por ahí estuviste mucho tiempo en otro lugar y no creciste. Por eso por ahí estuviste mucho tiempo en otro lugar y no te pudiste reproducir. Por eso por ahí estuviste mucho tiempo en otro lugar y no pudiste multiplicarte. Porque el agua que estaba nutriéndote no era buena. Tal vez no estaba llegando a vos. O tal vez el árbol no tenía las ramas bastante extendidas para que tú puedas anidar. Porque cuando anidan en un árbol es para multiplicarse, es para reproducirse y dar frutos. Cuando tú ves un nido de aves en un árbol, ¿no? Fuiste chico en algún momento. ¿Cuántas veces dijiste: mira un nido ahí de paloma, de pájaro? ¿Tendrá huevito? ¿Habrán puesto ahí? ¿Habrá un pichoncito? ¿O solo el pastor fue niño? Ya sé, ustedes iban con la gomera. Mirá cómo se ríen algunos, ¿viste? Eras de esos que iban con la gomera bajando los nidos. Dios es bueno. Sonreí, que Jesús te ama. Dale un aplauso al Señor. Otra de las características del árbol es que se poda para que pueda crecer con más fuerza y su copa sea más robusta.
Otra de las características del árbol lo hacen los paisajistas. Hay podadores paisajistas. Que vos vas a un lugar y decís, ay, qué lindo árbol, mira cómo está cortado, todo bien decorado, está todo cuadradito. Son los paisajistas que lo hacen. Son los que le dan forma a un árbol. Algunos hacen hasta modelan los árboles, hacen imágenes. Seguramente en alguna película lo habrás visto. Identifica lo que te digo. Así es Jesús con nosotros, que hace de nosotros algo lindo, hace cosas lindas. Ahora, es doloroso cuando viene el podador y corta las ramas. Es doloroso cuando en una rama se seca y se empieza a formar una plaga, una peste, un hongo, y se empieza a secar. Es doloroso porque todo el cuerpo lo sufre. Pero cuando estamos bien nutridos junto a ríos de agua, ya no debo esperar de tiempo en tiempo como el paralítico de Betesda. La palabra dice: el paralítico de Betesda se encontraba junto a un estanque. Hace 38 años que estaba en ese lugar y esperaba que alguien lo empuje, aunque sea al agua, porque de tiempo en tiempo el ángel bajaba, tocaba las aguas y las aguas se agitaban. Y cuando las aguas se agitaban, quiere decir que se movían. Un estanque es un lugar que está el agua quieta. Es un lugar que está el agua calma, que está el agua en reposo. Pero cuando bajaba el ángel, agitaba las aguas se movían. Entonces el primero que tocaba el agua recibía el milagro. Y 38 años un paralítico esperando en ese lugar para que alguien lo empujase, aunque sea, y él fuese sano. Y aparece Jesús justo en esa historia y mira al paralítico y le dice: ¿qué haces aquí? Y el paralítico le dice: hace 38 años que estoy en este lugar esperando a recibir un milagro. Y Jesús le dijo, no de esta manera, pero lo dice de otra, pero te lo voy a transmitir en criollo para que tú lo puedas entender. Jesús le dice al paralítico: tranquilo, ya no hay más que esperar de tiempo en tiempo para que el agua se agite. Yo soy el agua viva, te has encontrado conmigo, recibe tu milagro, levántate y anda porque eres sano. Decí conmigo: antes era de tiempo en tiempo, pero ahora que estoy junto al agua viva, es permanente. Es un caudal de río fluyendo. Y Dios me hablaba y me decía: iglesia, ministerio profético, estrella de la mañana, te he quitado como árbol y te he puesto junto a las corrientes de agua viva. Y vendrán y anidarán en tus ramas. Daniel capítulo 10. Perdón, capítulo 4. Versículo 10. Daniel capítulo 4, versículo 10. Hasta el 12. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne.
Una visión que tiene el rey Nabucodonosor. La historia continúa. Dice luego que este árbol es arrancado, es cortado. No arrancado, es cortado, pero sus raíces quedaron ahí firmes. Es una historia que el rey Nabucodonosor representaba a este árbol, porque su imperio creció tanto, pero había un error en él, que él no reconocía quién era Dios. Entonces Dios le muestra esta visión y lo llama a Daniel, que fue el único que pudo darle la interpretación de esta visión. Y le dijo: cuando tú reconozcas quién es Dios, pues entonces tus raíces no serán cortadas y el árbol brotará de vuelta. Pero hay algo que vos y yo tenemos, es que reconocemos quién es Jehová. Y no pasaremos lo que pasó en Nabucodonosor, que entró en una locura y se tuvo que someter y reconocer a que Cristo era Cristo. Vos y yo entendemos quién es Dios, confiamos en el Señor, pero Dios me decía: como árbol grande serás visto de diferentes lugares, iglesia, y vendrán a ti y reposarán en tus ramas y anidarán en tus ramas, y aún toda bestia buscará de la sombra que da ese árbol. Yo no sé si alguna vez fuiste al campo y en medio de las 12, 1 del mediodía, en el rayo del sol, ¿cuánto deseaste la sombra de un árbol? En verano, ¿cuántos fueron a la pileta? ¿Cuántos fueron a la pileta alguna vez? Y fuiste a un lugar y lo que decís: hoy vamos a buscar sombra, porque estar todo el día abajo del sol te sofoca. Pero no hay nada más lindo que estar a la sombra de un árbol y que corra el vientito fresco. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es lo que vos y yo vamos a provocar en la gente. Yo no sé si estás entendiendo lo que Dios me habló en este principio de año, lo que va a ocurrir en el ministerio. Yo no sé vos, pero yo le estoy diciendo: Señor, yo quiero ser ese árbol. Yo quiero ser ese árbol que da fruto. Yo quiero ser ese árbol que confía en Jehová. Yo quiero ser ese árbol que da esa hoja para sanidad de las naciones, que no cae aún en tiempos de sequía. ¿Sabes qué significa en tiempos de sequía? Cuando todo está mal, cuando las cosas no van como yo quiero, cuando las cosas a mi alrededor parecen que cada vez están peor. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, lo leímos hace un rato, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Porque será, versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vos vas a ver a la gente que dice: cada vez está peor, no llego a fin de mes, ya no sé cómo pagar las cuentas, ya no sé cómo hacer esto, no sé cómo hablarle a mis hijos, no sé cómo hablar en mi matrimonio. Y vos te vas a encontrar con que todo a tu alrededor parece que no hay solución, y vos estás bendecido en el matrimonio, estás bendecido en la finanza, estás bendecido en la familia, estás bendecido en la salud, y te van a decir: ¿cómo haces vos? Y vos le vas a decir: es que tengo las raíces plantadas junto al ministerio Estrella de la Mañana. Vení a ese lugar, que ahí hay agua viva, ahí está la presencia de Dios que va a sanar tu vida. Cuando tú te nutres de agua viva, tu hoja no cae, da fruto aún en tiempos de sequía. La Biblia dice en Apocalipsis, dice: y su hoja será para sanidad
de las naciones. Lo leímos hace un rato en Apocalipsis 22, ¿verdad? Y su hoja será para sanidad de las naciones. ¿Sabés lo que sana la tierra? Te lo dije hace un rato. Te voy a invitar a alguien que hace así. La sal. ¿Y sabés qué dice la Biblia? Que vos y yo somos la sal para la tierra. La tierra gime porque vos y yo le demos una palabra de sanidad. Sanidad para su espíritu, sanidad para su alma, sanidad para su corazón, sanidad para su matrimonio, sanidad para los hijos, sanidad para su economía, sanidad para su ministerio, sanidad para su salud. Decí conmigo, en mi interior hay un río que fluye de agua viva que hasta hoy no lo sabía. Pero quiero que puedas cerrar tus ojos y puedas entender que en tu interior hay un río de agua que salta para vida eterna. En tu interior corre la presencia del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 47. Versículo 1. Tal vez acá no va a aparecer, pero en la Biblia tiene un título y dice: las aguas salutíferas. He leído la Biblia varias veces y no recordaba este mensaje, no recordaba esta palabra. Y esta palabra Dios me dio ahí estando en la oficina hace un ratito. Y le dije: Señor, ¿cómo tendrá que ver el mensaje del otro día, que me cambiaste el mensaje por este? Y cuando vos lees el título de este mensaje dice las aguas salutíferas. Pero cuando vos vas unos versículos o unos capítulos más atrás, de Ezequiel es un libro profético, es uno de los profetas mayores. No porque hizo más cosas más grandes, sino porque es más grande el libro. Tiene más capítulos, pero es un libro profético. Y el capítulo 40 dice el título: la visión del templo. Cuando tú sigues avanzando, Dios le da toda una visión a Ezequiel acerca del templo. Luego dice: la gloria de Jehová llena el templo, capítulo 43. Luego dice: leyes del templo. Y luego el versículo 47 dice: las aguas salutíferas. Quiere decir que Dios le da a Ezequiel una visión para el templo. Decí conmigo, la iglesia somos nosotros, pero entendés lo que te estoy hablando, al ministerio, al templo. Dios le da a Ezequiel una visión para el ministerio, para el templo. Y luego le dice: mi gloria va a llenar ese lugar. Va a haber determinadas pautas que van a deber cumplir, cosas que van a ser cambiadas, modificadas a como eran antes. Dice: pero hay algo que va a caracterizar a este templo: las aguas salutíferas. Y quiero que lo leas conmigo hasta el versículo 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. ¿De dónde salían? ¿De dónde? ¿Qué es el umbral? ¿Qué es el umbral? Hagamos cuenta que esto es la entrada. ¿Cuál sería el umbral? Esto es lo que vos pisás para entrar a la casa. Eso es el umbral.
Decí conmigo, umbral. ¿De dónde salía el agua? De debajo del umbral. Decí conmigo, las raíces. ¿De dónde viene el agua? ¿Quién nutre el árbol? ¿Quién absorbe el agua en el árbol? Las raíces. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa. Decí conmigo, hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000. Esta palabra la escuchaste en algún momento y la has danzado en algún momento. Has alabado con esta palabra. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta... Empezás a recordar la alabanza, ¿verdad? Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que al río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Pone tu mano sobre tus ojos y decí conmigo: lo que voy a ver en este ministerio. Decí más fuerte: lo que voy a ver en este ministerio. Lo que voy a ver en mi vida si le creo a Dios. Lo que voy a ver en mi familia si le creo a Dios. Lo que voy a ver en todas las áreas si permanezco en este lugar es ver cómo las aguas crecen hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos, y voy a nadar en las aguas del río de Dios. Versículo 6 dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos. ¿Qué había? ¿Qué había? A uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán ¿quiénes? 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 Yo no sé si vos estás entendiendo lo que la palabra está hablando al ministerio. Te convertiré en pescadores de almas, nos habló el día jueves, y hoy te está diciendo: el agua correrá de tal manera que vendrán del norte, del sur, del este, del oeste. Serás plantado como árbol junto a las corrientes de agua, y vendrán las aves y anidarán en tus ramas. Debajo del árbol se pondrán a la sombra, porque buscarán esa sombra, buscarán esa palabra. Pero también los que pasen por el río te mirarán y querrán venir. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En Gadí hasta En Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas
no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen de él. ¿De dónde? Y su fruto será para comer y su hoja para medicina, iglesia. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Ponete de pie ahí donde estás. Quiero que entiendas algo. Esos peces que pasan por el agua, esas aves que vienen a anidar, esas bestias del campo, como dice, o animales que vienen a buscar sombra debajo de ese árbol, son la familia que necesita de Dios. Son los compañeros del trabajo que están necesitando una palabra. Son los hijos que hoy no se encuentran a tu lado. Es el matrimonio que todavía no llega a los pies de Cristo. Son esos seres queridos, esos que ocupan un lugar en nuestro corazón, por los cuales tú estás orando, por los cuales estamos orando como iglesia, para ver la gloria de Dios manifestada. Y Dios nos está diciendo en este tiempo que seremos plantados junto a las corrientes de agua viva, y que como árbol echaremos las ramas de tal manera que vendrán a anidar. Para poder venir a anidar un pájaro en un árbol, las ramas tienen que ser extendidas. El árbol tiene que ser robusto. El árbol tiene que dar buena sombra, pero tiene que correr una rica savia de olivo. ¿Sabes lo que es el olivo? Allá en la oficina hay donde están las llaves, hay una bolsita. Tráela. ¿Recordás cuál fue la palabra que leí primero? Te lo voy a volver a leer. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y sembró en su campo, a la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Como administrador, como pastor de este ministerio, hoy quiero sembrar en vos. Y Dios me confirmó hoy a través de la profecía de Ezequiel, capítulo 47. Y quedé temblando y hablando en lenguas allá en la oficina. Le dije: Señor, wow, anhelo ver un de repente de Dios. Anhelo ver un de repente de Dios sobre la iglesia y que explote. Anhelo ver que los instrumentos se toquen. Anhelo ver que dancen. Anhelo ver llena la iglesia. Anhelo ver un grupo de intercesión que se levante. Anhelo ver predicadores. Anhelo ver maestros de la palabra enseñando. Anhelo ver reuniones de jóvenes y que el pastor no venga. Y que me digan: esas reuniones de jóvenes que hace el pastor acá, o andate, y esté lleno de jóvenes. Y Dios conoce nuestro corazón. Y Dios me dice: este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo.
vendrán y reposarán. Vendrán y anidarán. Ustedes serán como árbol. Pero me agregó, también serán como pescadores que extenderán sus redes. Y cuando vos buscas los nombres de las ciudades y vas al mapa y ves dónde está la ciudad donde Ezequiel tuvo la visión, y los ríos cómo recorrían los kilómetros que alcanzaban hasta donde estaban las ciudades que se nombra en el libro de Ezequiel, tus ojos no alcanzarían, porque se perderían en el horizonte, pero traspasaba más allá. Eso me habla de que se va a hablar del ministerio profético Estrella de la Mañana, al norte, al sur, al este y al oeste.